metidos en una historia que es muy difícil de poder explicarla con pocas palabras, pero en resumen contratamos un tour que nos cancelaron el día anterior. Agendamos un nuevo tour que el capitán supuestamente no llegó y ahora se supone que vamos a tomar otro bote y que nos van a dejar en alguna isla, y en esa supuesta isla alguien nos va a recoger, en teoría. Vamos con toda la fe. Si no saben nada de nosotros, por lo menos van a encontrar la cámara seguro y alguien va a saber, mira, ya quedaron nómadas de en una isla. Allá voy a tal vez allá recupere a Traguandala, o sea, a mi remo, a mi calesa, que lo está esperando allá en la playa. El puerto es un caos. Y aquí vamos, deberíamos haber salido a las 11, ya son las 11:30, no sabemos dónde, ni cómo, ni nada, pero bueno, les vamos a seguir contando. Somos Tuti y Consuelo, elegimos empezar de nuevo y esta es nuestra historia. Acompáñanos en nuestro viaje. Nos sentimos engañados. Queríamos ver a los murciélagos gigantes y esta era la única solución que nos dieron. En este bote nos vamos a subir. Supuestamente aquí nos van a llevar hasta la mitad del viaje. Pero llevamos la rehén porque ella va a ir con nosotros. Y no la vamos a devolver. Le dije, no te la devuelvo hasta que nos dejen aquí en la vuelta, porque allá en la isla no se va a subir a ningún bote donde yo. Donde sube ella, me subo yo. Estamos en un bote mucho más grande. Que era uno de los que queríamos andar. Claro. De hecho lo teníamos reservado y algo pasó, se cayó, yo creo que nunca existió y nos metieron aquí por el día. Entonces nos metió, lo de 2 días nos metió en una tarde y vamos a mandar un bote a buscarnos allá a la playa una vez que terminemos de hacer snorkel y nos traen de vuelta. Es todo un barullo lo que hicieron. Es un chanterío gigantesco. Mucha gente dice que la Juan Bajo es una trampa para turistas y la verdad es que si no vienen preparados de antes, si no tienen todo asegurado con una empresa de pronto un poco más cara que les venda un servicio que va a ser más caro pero que va a estar seguro, que va a ser más de lujo y van a pagar un monto mayor, llegar hasta la Juan Bajo para tratar de acordar las cosas aquí, yo creo que tal vez no es una buena idea. No es una buena idea, no se lo recomendamos porque nosotros andamos con tiempo, pudimos mover algunas cosas, pudimos cambiar algunas cosas, pero si andan con poco tiempo y no tienen la flexibilidad de poder moverse, lo van a pasar mal, van a perder la plata, van a perder el tiempo, van a perder el día. Así que resérvenlo desde antes, nosotros vamos a darles algunas recomendaciones al final del día, dependiendo de cómo termine esta locura. Pero nos van a dejar tirar una playa por ahí, no sé cómo es, What is your name? I'm Irna. Irna. And you? Cindy. Cindy. Yeah. Hello, And you? Please subscribe this YouTube channel, like and comment everyone. Yes, please. They did a really fun trip in Labuan Bajo and I think you guys will enjoy it too. Bye bye. Este barco nos dejaría en una isla dentro del parque y un bote más pequeño nos pasaría a buscar. La dueña de la agencia nos dejó con Cindy para asegurarnos que alguien nos recogería. Thank you. Bye. Irna. Thank you. Enjoy your trip. Yeah, enjoy your trip. Guys, come on. Die. It's for YouTube, you know. Yes. Thank you. Bye. See you. Irna. Bye bye. Bye. Surprise lady. Señora que hace los tours. Bye bye. Y este es nuestro rehén, Cindy. Va con nosotros. I'm Cindy. I'm student here. Un chanchullo, pero yo vengo contento.
de todas las cosas malas de repente parecen cosas buenas. O sea, de todas las cosas malas uno siempre puede sacar lo positivo. Rescatar lo positivo. Rescatando lo positivo, estamos en un bote súper lindo aquí, vamos para allá, vamos a hacer lo mismo, snorkel. Tenemos la rehén que nos la vamos a devolver si no nos van a buscar para que no nos dejen tirar a la playa. Tenemos comida, tenemos más bebidas de las que trajimos. Así que trajimos otra cervecita. ¿Qué más se le puede pedir al día? Yo creo que el Tuca es demasiado positivo. Vamos a ver cómo termina el día, porque es un largo día y está recién empezando, entonces vamos a ver cómo termina el día. En un barco como este se suponía que realizaríamos el tour, pero la agencia lo canceló un día antes y como ya nos teníamos que ir de Komodo, nuestra opción para no perder el día fue la siguiente. El bote donde llegamos, nosotros llegamos a la isla, de la isla llegamos en un bote así a toda raja, a todo full equipment. Y nos echaron cagando. Llegamos ahí, la gente ya se bajan y quedamos aquí, está medio roñoso pero anda. Tenemos un termito con agua, nosotros trajimos Coca-Cola. Trajimos Coca-Cola, cerveza, hielo y el Tuca trajo galletas para su dieta. Nos dieron almuerzo, el almuerzo está bueno. El almuerzo estaba bueno. El sí. pollo picantito y espectacular. La comida muy buena acá. El bote, bueno, es lo que hay y así no, o sea, es para venir y para volver. Y después vamos a ir a ver los murciélagos. En teoría, vamos a ver si funciona. Llegamos aquí a una playita, Strawberry Rock. Strawberry Rock, es como la roca frutilla. Ya he visto unos videos como Strawberry frutilla, pero hasta ahora se ve más como amarilla. Ahí lo vamos a ver. Se supone que es lo que está ahí, es como que el color de la tierra rosado. Sin pensarlo mucho, saltamos al agua y nuevamente nos maravillamos con el universo de animales, texturas y colores que hay en el Parque Nacional Komodo. Lamentablemente la contaminación, el blanqueamiento de los corales producto del cambio climático y la poca protección de los mismos se hace evidente. Al ser un lugar con un gran atractivo turístico, llega gente de todo el mundo. Sin embargo, tal y como les mostramos en el video anterior, falta proteger mejor la increíble biodiversidad que existe en este lugar del mundo. Este es un pez león, venenoso y originario de acá, del Océano Índico. Se transformó en un problema en lugares como el Caribe, ya que destruye los ecosistemas locales con su alimentación voraz de especies autóctonas, alterando así la cadena alimenticia. Paramos aquí en esta isla a ver si la tripulación que va con nosotros puede comprar algo, un poco de arroz, porque ni siquiera han almorzado todavía. Así que aquí vamos a parar un ratito a ver si ellos consiguen algo de comida. La población aquí mayoritariamente es musulmana, de hecho al fondo se escucha la mezquita que están llamando a la oración. Estamos en una isla que no es para turistas, una isla perdida. De hecho, yo me quería bajar a grabar y el capitán me dijo: no, aquí no vas, tranquilo, sentado ahí, si yo voy igual. Hubo una descoordinación entre los tours, entonces ellos salieron con la gente en la mañana y se quedaron sin almorzar. Entonces dijeron: vamos a pasar aquí a comprar un poco de arroz y comida, pues nosotros traemos, la empresa nos trajo comida a nosotros, pero no a ellos. Así que se bajaron aquí, estamos en una isla, no sabemos. Sí, porque son las 3 de la tarde y no han comido todavía. Claro. Así que aquí estamos
Aquí hay otro bote. Aquí se ve el muelle. Ay. Así que bueno, aquí nos vamos a quedar esperando a que vuelva. Que vuelva el capitán. Que vuelva el caballero. Esto es con águila incluida. Esas son águilas pescadoras, ¿cierto, Tuta? Sí. Ahí ya compraron su comidita, un poquito de arroz. Así que ya nos vamos. ¿Estás emocionado? Sí, emocionado. Quiero ver los murciélagos gigantes. Ya los vimos allá, tuvimos la oportunidad de tocarlos, pero yo quiero ver millones y volar. Millones. Bueno, cientos de miles. Cientos de miles. Vamos a ver cuántos son. Esos videos los voy a mostrar. Se supone que están ahí los manglares. Y aquí el atardecer. Nos vamos a mover de donde estábamos aparcados para mirar el atardecer de frente y ver si tenemos suerte y logramos captar a los murciélagos cuando salgan desde los manglares que están aquí atrás mío hacia la isla de Flores. Aquí estamos terminando el día con pedazos de atardecer. En el Parque Nacional Komodo, increíble. Lo que se ve allá en la sombra, lo que se ve en el Parque Nacional Komodo, la isla Komodo en Indonesia. Increíble, ¿verdad? Qué Y suerte. con ese pedazo de luna. Qué suerte poder venir para acá. De verdad que sí, increíble, qué suerte. ¿Estás nervioso? Ansioso. Quiero que salga el espectáculo de murciélagos fruteros gigantes en el Parque Nacional Komodo. Eso que. Se supone que de este manglar que está aquí salen todos. Aquí estamos esperando, todos, esperando lo mismo. Estamos rodeados de botes, miren. En todos los botes que están aquí. El de nosotros es el más ordinario. Y acá está lleno. Mira, están todos los botes. Ahí está la luna esperando. Ahí está el Tuta esperando. Y aquí está toda la gente, igual que nosotros, esperando. Están apareciendo los primeros murciélagos. Suponemos que se van a ver en la cámara. Los murciélagos gigantes de Komodo son uno de los más grandes del mundo. Acá les llaman zorros voladores. La envergadura de sus alas puede llegar a los 2 metros y pesan más de 1 kilo. Son grandes. Grandes con ese.
el espectáculo de que estamos viendo, además, increíble, mira el tamaño que tienen. Son grandes. Y mira los colores del cielo atrás, o sea, Increíble, de verdad. qué locura. Sin lugar a dudas, este ha sido uno de los momentos más increíbles de nuestro viaje. No hay imágenes que realmente describan lo que vieron nuestros ojos. Los zorros voladores de Komodo quedarán en nuestra memoria para siempre. Como siempre, quiere pasear, en ese quiere pasear. Entonces aquí vamos, nos vamos a subir a este. Oye, al final nos subimos a la micro esta, yo me quería subir a esta micrito porque ya la tenía grabada, la había visto, hay unas verdes, esta es una naranja que conseguimos. Pero es increíble porque lo paro al caballero, él me toca la bocina y me dice taxi, taxi, sí, le digo yo, ¿a dónde? Porque lo otro era ir en moto, pero como tenemos 3 mochilas y pesadas, en moto no podemos ir. 500.000 me dijo el primer palo así, 500.000 son 25.000 pesos chilenos, son como $30. Y le digo, no, le digo, ¿cómo? Le digo, si con 500.000 vaya al parque, acomodo un bote. Y me dice, no, sí, y ahí aparecen los taxistas, pero de las motos, y le dicen, no, ¿cómo 500.000? 100.000. Es una micro así, pequeñita. Probablemente el pasaje cueste 1.000. O No, creo que 1.000, pero 5.000, ponele, serían como 350. tal vez 5.000. Pero estamos pagando 5 lucas por los dos. Tampoco es tanto dinero, pero es el hecho de que siempre lo primero que hacen es Un millón. Sí. Todo es caro, todo es mucho. Y después cuando tú les decís que no, como que empiezan a regatear un poco, pero si te pueden joder con el precio, lo van a hacer. Y aplica para todo, para tour, para comida, para todo, siempre, en todos los lugares. Así que aquí vamos, porque el tuta igual que un niño chico, quería subirse a este furgoncito. Aquí vamos en el furgoncito. Yo quería uno verde, pero me encontré uno naranja, con eso voy contento. Aquí arriba. Ya quiero música también, le pedí música al hombre y dije que no, si estáis pagando por el servicio me tienen que dar el servicio completo. Nada, mitades, es con música, yo lo he visto cuando pasan por ahí con la gente, con la música así como ahora. Así que ellos tienen que poner música también. Adivinen dónde estamos nuevamente. Para variar. Hoy nos vamos desde Komodo, desde la isla de Flores. Nusa Tenggara. Nos vamos desde
de flores o Nusa Tenggara. Nusa Tenggara, se le puede llamar de las dos formas. Tenemos los últimos 2 destinos que vamos a realizar en Indonesia antes de salir del país. Creo que tendría que decir, que se interesa otra historia, va a querer decir algo más de aquí de Komodo. Nos vamos de Komodo. Un destino que nosotros teníamos, yo y mi mujer teníamos en la mente hace mucho rato, porque queríamos venir a ver los dragones de Komodo, queríamos ver los murciélagos gigantes, mi mujer quería bucear, ver tiburones y todo se logró. Todo lo logramos. Pasamos rabia sí. Porque al final te das cuenta de que igual es como que te ven como un saco con billete y te tratan de sacar lo que más pueden, hasta el último peso, y si le puede cobrar el triple, el cuadro, que no les da vergüenza, y si lo pilláis, caches que se ríe, te mira y se sonríe, y es como les da lo mismo. Así no, es así. Yo creo que ellos están un poco acostumbrados a hacer eso. Tuvimos la oportunidad de conversar con otras personas que también le cancelaron los tours, que también tuvieron problemas. Entonces habíamos leído en algunos blogs de viaje que este lugar era considerado una trampa para turistas. Así que nuestra recomendación es que si pueden tener el tour reservado desde antes y llegar aquí solamente a tomar el tour, es una buena opción. Eso no te garantiza nada. Nosotros Pero teníamos varios tours tomados Pero hay empresas, claro. Hay empresas que están mejor evaluadas. El problema es que en esas empresas nosotros no pudimos tomar el tour porque ya estaban reservados con varias semanas de anticipación. Entonces, si se programan con tiempo y reservan en estas empresas que están bien evaluadas, yo creo que no deberían tener, o existen menos posibilidades de que tengan tantos problemas como los que tuvimos nosotros. Ahora, de que vale la pena, una vez que ya estáis en el Komodo con los dragones, una vez que estáis afuera, en la isla, viendo los murciélagos salir al atardecer, o estáis debajo del agua, viendo lo que hay, lo que tiene aquí, vale la pena. Así que realmente recomendado. Vale la pena a pesar de las rabias, vale la pena, y obviamente entendiendo que las experiencias de viaje son súper personales, hay un montón de factores que influyen, y el hecho de que nosotros hayamos tenido problemas no quiere decir que necesariamente ustedes vayan a tener problemas. Conocemos gente que han tenido lindas experiencias, es un poco la suerte de la olla. Nuestra recomendación principal es que se preparen con tiempo, que busquen la información con tiempo y que se pueden contratar todo desde con varias semanas de anticipación sería lo ideal. Yo digo que ahora nos vamos al último 2 destinos de Indonesia y tú decís, pero eso va a querer agregar algo. No. Ahora estamos en el aeropuerto porque tenemos que volar. Vamos a viajar durante todo el día para llegar a los últimos 2 destinos que vamos a visitar. Me cae la baba. Porque vamos a viajar a los últimos 2 destinos que vamos a visitar en Indonesia antes de irnos. Pero esa es otra historia.